Buenos días. A continuación vamos a explicar un taller de estadística descriptiva, en donde nos da tres problemas diferentes para hacer nuestras tablas de frecuencia. A continuación vamos a dar continuo el taller. El primero nos dice, en una empresa la selección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso solicita que cada uno llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponda a esta. Con los datos siguientes, realizar una tabla de frecuencia adecuada. Como pueden ver, aquí tenemos el cuadro donde nos dice las frecuencias que debemos sacar. Posterior seguimos a realizar nuestra tabla de frecuencias y podemos analizar los siguientes datos. En primera nos damos cuenta que esta es una variable cuantitativa. Cuantitativa, ¿por qué? Porque nos está dando a contar cuántos regalos debe esta empresa dar a los hijos de los empleados. Y también es cuantitativa discreta porque nos da un número entero. Como nos podemos dar cuenta, en la frecuencia de que cada hijo de los trabajadores se repite. Ejemplo, en la edad de los 7 años nos damos cuenta que son 8 niños de 7 años. En la mayoría son la edad de 5 años son 10 niños que se repiten, para un total de 70. ¿Qué nos quiere decir este número 70? Que es la cantidad de regalos que debe dar la empresa a los hijos de los trabajadores. Esto también lo obtenemos en la frecuencia acumulada y posteriormente en el porcentaje, lo que esto significa. Aquí también tenemos el gráfico, donde nos damos cuenta que la que más se repite es la edad de 5 años, porque tenemos en la barra nos indica que se repiten 10 veces. 10, o sea, hay 10 niños de 5 o sea, la edad de 5 años se repiten 10 veces. Eso podemos dar cuenta. Posteriormente seguimos con el otro problema, que se encontró las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día. Estas se encuentran en la tabla siguiente. Aquí tenemos las medidas de los tornillos y con sus frecuencias. Aquí nos podemos dar cuenta que también es una variable cuantitativa, pero en este caso esta variable cuantitativa es continua, ya que nos estamos refiriendo a medidas milimétricas de los tornillos, y todo esto nos va a dar números decimales. Para poder, o sea, como nos damos cuenta que la tabla nos da bastantes datos, tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que sacar estos datos para sacar el rango máximo, el rango mínimo, la amplitud, y debido a ya obtenido todo esto, obtenemos este número que es 0,283. Este es el que nos va a dar la medida de los tornillos en intervalos. Como se pueden dar cuenta, en esta tabla de frecuencias ya está dado la medida de sus tornillos con sus intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta de todas las frecuencias de todos estos tornillos que se repitieron, que nos da un número 30. Y aquí está representado en la tabla. Como nos podemos dar cuenta, en esta tabla, ahí nos podemos dar cuenta que la variable en verdad era cuantitativa continua, ya que sus barras continúan. Y también se puede dar cuenta de que las medidas de los tornillos de 10,483 es la que más frecuencia tiene, porque nos alcanza un número 8 en la medida. Seguido de todo esto pasamos a la última pregunta que nos pide el taller, que nos dice:
El gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Como nos podemos dar cuenta, este es un diagrama de pastel, donde cada sección nos da un porcentaje. Ese porcentaje quiere decir los empleados, la ocupación dentro de la empresa de los empleados. Esto lo pasamos a la cantidad de empleados que nos dice 110 y como nos podemos dar cuenta en cada área su porcentaje, o sea, cuántos empleados existen. Por lo menos aquí tenemos en los administrativos 9,9, en el corte 9,9, en el armado 12,1, en el transporte 22, en la costura 27,5, en el empaque 17,6, en el comercial 4,4 y en la bodega 6,6. Esto, dado ciertas operaciones, nos damos cuenta en los ángulos que en el diagrama de pastel, los ángulos que cada sección de la empresa ocupa en este diagrama. Ahí nos podemos dar cuenta que hay 32,4 grados. Todo esto sumado nos da 360 grados, que es el total. Esto diríamos que es una variable cualitativa, la cual nos está dando a expresar lo que estos empleados ocupan dentro de la empresa, o sea, nos está describiendo el porcentaje de lo que esto representa para la empresa. Con todo esto, pues espero que hayan entendido. Muchas gracias.